Vale, pues si queréis vamos empezando y los demás que se vayan viendo. Bueno, bienvenidos a este webinar sobre marketing digital. Muchas gracias por asistir. Mi nombre es Eric Martín, soy el Country Manager de MW Partners y bueno, voy a estar durante el webinar conectado en el chat para resolver cualquier posible duda, así que cualquier cosilla que os... un segundo que esté admitiendo. Cualquier cosilla que queráis preguntar, sin problema la ponéis en el chat y yo o bien se la paso a Sara o si la sé os la intento contestar yo. Así que bueno, antes de empezar voy a presentaros la compañía porque imagino que muchos de vosotros no nos conoceréis. Básicamente somos una compañía que actualmente trabaja en 3 países, en Suiza, donde tenemos el headquarter, en Madrid, donde tenemos el equipo más grande hasta ahora, y recientemente hemos abierto en Francia. Somos unos 30 empleados, que parece un poco una compañía pequeña, pero realmente somos 30 empleados centrados única y exclusivamente en el mundo del dato y en analytics. ¿Vale? Otra particularidad nuestra es que trabajamos con más de 40 clientes donde todos son, o la mayoría, el 90%, son clientes bastante grandes, ¿vale? Que es una particularidad que debido a nuestro tamaño quizá la gente pensaría que trabajamos con empresas más pequeñas, pero la mayoría de los clientes con los que trabajamos son bastante grandes. ¿A qué nos dedicamos? Pues básicamente, como os decía, solo al mundo del dato. Y dentro de este mundo del dato, pues como veríamos un poco la diferenciación lógica es la parte de Big Data, la parte de Artificial Intelligence y la parte de Business Applications, que es un poco la que vamos a ver hoy en el webinar. Vale, si tenéis más dudas o lo que sea, me escribís luego, os contacto yo luego y os cuento un poco más sobre nosotros. Un poco credenciales que tenemos. Bueno, pues aparte de tener las Advanced Specialization de Microsoft, que es bastante complejo de conseguirlas, tanto en Analytics como en Data Warehouse como en Machine Learning, que básicamente son todas las que atañen a lo que nos dedicamos, hemos sido reconocidos desde el equipo de España como segundos a nivel global en Partner of the Year en Power BI, que es bastante importante porque al final se presentan empresas de todo el mundo. Y bueno, no me paro en los demás, sin más dilación os dejo con Sara que va a llevar el webinar. Lo dicho, cualquier duda, cualquier cosa, cualquier pregunta, por el chat estaré atento para contestaros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Eric, por la presentación. Buenos días a todos y a todas. Mi nombre, como bien ha comentado Eric, es Sara Rodríguez. Yo soy Power BI Business Data Analyst y estoy especializada en la analítica empresarial. Pues también vengo del mundo de la empresa, donde todos sabemos que son muy pro del Excel. Yo di un pasito más y decidí pues investigar un poquito más sobre Power BI y aquí me quedé, básicamente. Por este motivo, en NDW me encargo de proyectos más de analíticos enfocados al business, al negocio, ya que creo que para un analista, y sobre todo un analista de negocio, es importante estructurar bien el dato, eso es primordial, pero también saber el uso y la interpretación que se puede hacer de él. Si no podemos construir algo fantástico a nivel técnico, pero si no tiene funcionalidad para el usuario, pues de poco sirve, ¿no? Entonces, empezando un poquito con la presentación del webinar, antes que nada, comentarles, para evitar expectativas, que el contenido de este webinar va a estar enfocado a la resolución de problemas, no va a ser tan técnico, ¿vale? Y así, pues, de cara a un nivel más técnico, haríamos otro tipo de webinars. Por lo tanto, el objetivo primordial de este webinar es entender la creación de dashboards en Power BI para ver la flexibilidad y la simplificación que aporta esta herramienta, que es muy user-friendly, al usuario final, que en este caso sería un director de marketing o un operario o un técnico de marketing, ¿vale? Entonces, en cuanto a los insights, pues bueno, el primero de todo es comprender el reto que presenta el seguimiento del marketing digital hoy en día. Todos sabemos que vivimos en un mundo muy cambiante, lo que sirvió ayer, hoy puede estar nefasto, puede estar pasado de moda. Entonces, adaptarnos en marketing digital a este contexto puede ser un reto bastante agotador si no tenemos las herramientas adecuadas. En segundo lugar, pues obviamente ver una demo real de Power BI y de Microsoft Azure. Y el último, y para mí el más importante, es conocer el feedback de un proyecto real que hemos desarrollado en NDW
para uno de nuestros clientes y que le ha ido, de hecho, bastante bien. Por lo tanto, la audiencia a la que está enfocada este webinar es primordialmente a directores de marketing o de ventas y para analistas de BI. Por lo tanto, vamos a estructurar este webinar básicamente en 2 pasos. El primero de todo es enfocarles en los objetivos, contexto y retos que tenemos en el webinar, así como en el marketing digital, ubicarnos un poquito en la situación, en cómo está la cosa hoy en día en este campo, y luego les vamos a presentar la solución que nosotros hemos aportado a uno de nuestros clientes. E iremos explicando pasito a pasito las herramientas que hemos usado, así como la demo final y los insights final que el cliente ha obtenido gracias a esta herramienta. Por lo tanto, en primer lugar, empezamos objetivo, contexto y reto, y vemos que el objetivo de este webinar es básicamente presentarles la construcción de este tipo de dashboards, ¿vale? Son diferentes dashboards de diferentes C-levels y aportan bastante flexibilidad en la toma de decisiones en marketing digital. Pero, ¿en qué contexto se encuentra el marketing digital hoy en día? Bueno, el marketing digital, como bien saben, se ha convertido en un elemento clave en las empresas, ya que la comunicación entre usuario y cliente tiene que ser bastante limpia, bastante actualizada para que podamos llegar al usuario final o al cliente final. Y además todo cambia muy rápido. Lo que les comentaba, lo que ayer servía, pues hoy puede estar pasadísimo de moda. Cada día hay herramientas nuevas, cada día hay redes sociales nuevas. Por lo tanto, para hacer un marketing eficiente, se necesita básicamente de 3 pilares. Entre ellos están los objetivos, que primordialmente son de awareness, consideración o conversión, dependiendo de la necesidad que tenga el negocio o de la temporalidad, de la estacionalidad que tenga el negocio. Y esto debería darnos ciertos resultados, que podría ser de engagement, de visitas, de generación de leads o de alcance. Y esto, queramos o no, tiene ciertas implicaciones para la empresa. En primer lugar, el dinero. Como todas las empresas, siempre es el dinero. Costes, tiene costes fijos y variables, habilidades que tengamos que adquirir, tanto pues, psicológicas como técnicas a nivel de marketing. Obviamente tenemos que conocer nuestro producto y nuestra marca para saber quiénes somos, para conocer cómo comunicarnos, si no vamos a estar un poco perdidos. Y obviamente las herramientas y plataformas que existen en marketing digital, así como en la analítica de datos, como es el caso de hoy. Y con estos objetivos, resultados e implicaciones, normalmente se usan para definir la estrategia de marketing digital. ¿Y qué pasa? Que para saber si estamos actuando bien o mal, necesitamos monitorizarlo. Se puede decir que necesitamos monitorizar la rentabilidad, el ROI. Y es aquí donde nace la importancia de la gestión del performance de marketing digital. Aquí nace la importancia de estos dashboards. Y estos dashboards permiten al equipo de marketing digital obtener una visión bastante holística tanto del rendimiento, de las campañas, de cómo monitorizamos nuestras redes sociales, de cómo nos ve el usuario o el cliente, el impacto que tienen las mismas, así como la mejora continua que podamos aportar a estas campañas, ¿no? Esto es súper importante, sobre todo en redes sociales. Un mal comentario nos puede tirar la campaña, un mal feedback. Entonces, esto es súper importante tenerlo en cuenta. Pero ¿qué pasa? Que como todo en la vida, todo lo nuevo, todo lo novedoso, al principio viene acompañado de ciertos retos que nosotros ya hemos afrontado y los cuales les presentaremos a continuación y les abordaremos con cómo nosotros lo hemos solucionado. Y estos retos son primordialmente el dato, las decisiones, el nivel de C-level en la toma de decisiones, así como las métricas y KPIs que habría que abordar. Vale, pues una vez comentado esto, un poquito el contexto del marketing digital, pasamos a explicarles los retos que nosotros hemos abordado en este tipo de proyectos. En primer lugar, estaría el dato. Como bien sabrán, en marketing digital hay muchísimas plataformas y cada una tiene una estructura de datos totalmente diferente. De hecho, nosotros en Meta nos venían las tablas dimensionadas. Hemos tenido que hacer un trabajo bastante arduo en ese campo porque las tablas
para una simple métrica hemos tenido que usar 3 tablas, por ejemplo. Entonces, es mucho trabajo de modelización de datos. Por lo tanto, una vez tenido las plataformas, sabiendo que la estructura es bastante diferente entre ellas, lo que hay que hacer es recolectarlo, transformarlo, conservarlo, solicitarlo, en el caso de que necesitamos algún KPI además. En este tipo de APIs no siempre es la mejor opción extraerse todo, sino saber qué métricas tenemos que calcular, qué necesidad tiene el usuario para saber qué columnas traerte, si no, pues no estás operando a nivel óptimo en la plataforma ni a nivel de funcionalidad. Este es el primer reto. El segundo reto, como les he comentado, es el nivel de decisión. En función a las necesidades que tenga el usuario final, depende de la creación de un tipo de dashboard o de otro. Y estos niveles C-Level pueden ser principalmente aborda principalmente 3 tipos de dashboard, ¿vale? El primero de todo es el Performance Management. Este tipo de dashboard es muy simple. Es básicamente una foto muy simple de 3 KPIs para saber a grosso modo cómo va la empresa y abordar pues más o menos si hay que actuar o no, pero es una foto muy simple. Si queremos entrar a un nivel más de los porqués, entraríamos a un nivel más de dashboard analítico, ¿vale? En este caso, pues, por ejemplo, en el dashboard de Performance Management analizaríamos el ROI simplemente. En el analítico podríamos analizar el ROI pues, por países, por target, por ubicación, ¿no? Básicamente. Ese es el nivel más analítico, el contestar a los porqués y a lo mejor un poquito más dimensionado. Y luego está el nivel operativo. El nivel operativo sirve para ser un poquito más reactivo. Vale, este sería el caso, por ejemplo, de las redes sociales. Cuando nos llega un mal comentario, un mal feedback, este tipo de dashboard nos permite actuar en el momento adecuado. Y es por lo tanto, por lo que la frecuencia de actualización del dato depende del C-Level, del nivel de decisión que tenga el usuario, así como, por lo tanto, del tipo de dashboard que tengamos implementado. Y esta actualización puede ser diaria, por ejemplo, en el Performance Management, no es necesario actualizarlo cada hora, puede ser cada hora, y puede ser casi a tiempo real, como sería el caso del nivel operativo, para permitirnos reaccionar y evitar mayores problemas. Esto nos deriva, obviamente, en decisiones basadas en hechos. Tenemos pruebas de que esto ha sido así, para la audiencia correcta, para el usuario final correcto. No podemos abordarle un performance management a una persona, a un director de marketing, por ejemplo, que quiera saber los por qué la campaña va bien o mal, o depende también del caso. Y obviamente en el momento correcto, que nos permita a nosotros actuar para evitar mayores problemas. El segundo de los retos, bueno, el tercero ya, es la obtención de estos KPIs e insights globales, ¿vale? Como les he comentado, depende de la necesidad que tenga el usuario final. Entonces, entendiendo bien la necesidad, podemos empezar a diseñar, a modelar estas métricas. Y estas métricas pueden estar consolidados o dimensionados pues, por cliente, por país, y puede englobarse en métricas globales, por ejemplo, para un dashboard de performance management, o dimensionados que se vería más a un nivel más dashboard analítico, pues métricas de Facebook, métricas de Instagram. Todos sabemos que las plataformas son muy diferentes entre ellas, y si ya hablamos de diferentes países, pues apaga la luz y vamos. Hay públicos muy diferentes entre las distintas plataformas y por lo tanto las métricas hay que abordarlas de manera diferente, generalmente, ¿vale? Hay casos excepcionales. Por lo tanto, nos permite aportar una actuación global a una actuación detallada y por lo tanto medir nuestra rentabilidad, nuestro ROI, cómo estamos operando con nuestras campañas. Y aquí hay una frase que me ha parecido bastante interesante de un físico y matemático inglés que comenta que lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre. Esto ha pasado muchas veces, yo lo he visto en muchas empresas, el hecho de no medir bien y no permitirles actuar en el momento adecuado les ha supuesto bastantes costes de no llegar al target, sobre todo de no llegar al target adecuado. Así que bueno, me pareció interesante ponerlo ahí.
Y ya hablando un poquito del contexto, de cómo está la situación en el marketing digital, ahora sí pasamos a mostrarles la solución propuesta que nosotros le proponemos. Entonces, en primer lugar, esta es la solución, como ya les he mostrado. Son dashboards, uno es de performance management, más nivel global, y otros más a nivel analítico, ¿vale? ¿Y qué herramientas hemos usado para abordar esta problemática? Pues obviamente el Power BI. Y el Power BI básicamente se divide en tres pilares. El primero de todos es el Power BI Desktop, que permite crear informes. Luego está el Power BI Service, que es donde nos permite publicarlos en la nube para que sea accesible desde cualquier dispositivo. Y luego está el Power BI Mobile. Y esto nos permite ver nuestros dashboards, nuestros datos, desde cualquier sitio a través del móvil. En la demo les mostraré un ejemplo de cómo se vería. Es un poquito más simplificado, no se puede poner todas las métricas porque aborda mucha capacidad cognitiva hacia el usuario, pero bastante funcional. Y luego nos ha supuesto la consolidación en Power BI de estos datos, como les comentaba, ¿no? Al contar con muchas plataformas de marketing digital, como pueden ver ahí, pues de Google Analytics, de Instagram, LinkedIn, Facebook, Teams incluso, nos ha supuesto un trabajo de modelización de datos bastante arduo para incluso, en este caso, en este caso y en múltiples casos de clientes, hemos abordado incluso la operativa de unificar todas las campañas en una sola tabla. Y esto nos ha servido para que el usuario pueda filtrar por campañas y que a su vez los datos se vean unificados en un solo KPI, que sepas el ROI global de todas las plataformas. Entonces eso ha supuesto pues, la normalización del naming de las campañas y un trabajo como les he comentado, de modelado de datos bastante arduo. Pero hemos llegado a la meta, que eso es lo importante. Y por último, y no menos importante, hemos usado Azure, el Azure Data Platform, perdón. Esto nos ha permitido automatizar la extracción de todas las plataformas y centralizarlos en una base de datos llamado Azure Synapse Analytics. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y no es mejor conectarlo directamente a la API? También podría ser así, pero haciéndolo de este modo nos permite ser escalables para una futura necesidad. Ya la tenemos todo centralizado y nos permite escalar de una forma más fácil. Por ejemplo, este cliente al principio no tenía datos del CRM y lo abordamos después y la verdad que la aplicación fue mucho más simple. Vale, pues ya he comentado las plataformas, el contexto de marketing digital. Ahora sí, pasamos a la demo. Antes que nada, comentarles algunas consideraciones para que lo tengan en cuenta. Y es que el cliente en cuestión viene de la industria del lujo. Obviamente los datos son ficticios para conservar su confidencialidad y por lo tanto su look and feel también ha sido modificado por uno de NDW de nuestra empresa. Vale, pues ya he explicado esto, ya he puesto en contexto. Ahora sí pasamos a explicarles un poquito la historia de cómo llegó este cliente a nosotros. Y este cliente llegó a través de la directora de marketing, vamos a llamarla María López. María López llevaba 5 años en la empresa, se encarga de todo lo relacionado con marketing digital, tanto offline como online, y se vio un poco desmesurada con la carga de trabajo y contrató a Carlos Pérez, que es el Social Media Manager. María estaba bastante preocupada, nos llamó bastante preocupada porque habían hecho una inversión enorme en la tienda e-commerce y habían, por lo tanto, incrementado muchísimo su presupuesto de marketing para lanzar este nuevo e-commerce, ¿no? esta nueva tienda e-commerce. Y su objetivo, el lanzamiento de este incremento del budget fue básicamente de conversión. ¿Cuál fue la sorpresa? Que no solo no se mantuvo el ROI, la rentabilidad, sino que incluso cayó. Y por lo tanto, pues también cayeron las conversiones. Vale, entonces para esto ahora les enseñaré un poquito los datos para que se ubiquen un poquito más, pero los datos que tuvimos o el proceso con el que pudimos empezar fue recolectar primero de todo sus datos de digital, en este caso solo tenían Facebook e Instagram y Google Analytics.
A su vez, ellos también nos permitieron conectarlos con sus datos físicos, con sus datos offline, a través de su sistema ERP. Todo lo centralizamos en Azure Synapse Analytics y luego lo conectamos a Power BI, todo centralizado. Y a partir de aquí, en base a estas necesidades, pues abordamos diferentes caminos por los que podría haberse dado esta situación. Y el primero de todo, estudiando su tesitura, fue analizar el target, qué target habían aplicado, porque habría que diferenciar el target de compra y el target que interactúa, es decir, cliente versus usuario. Eso es súper importante. Para luego también poder estudiar la redistribución del presupuesto de marketing. Y así, por lo tanto, pues mejorar el ROI y sus ventas. Vale, pues ahora sí, les vamos a mostrar un poquito el dashboard resultante, que fue compartirlo full screen. Este sería el dashboard principal de Performance Management. Es muy simple, como ustedes pueden ver. Aquí se ve el budget. Como pueden observar, incrementaron un 147% más su presupuesto. Su ROI decreció muchísimo, un 30%, que se dice pronto. Pero como pueden observar, el tráfico sí fue bien. Si hubiera sido con objetivos de awareness, de incitar el tráfico, no hubiera estado tan mal. Pero sus conversiones bajaron. Es decir, objetivos de conversión, conversiones bajaron, la idea no fue tan buena, la distribución del budget. Aquí estuvimos desagregando un poquito esto para ver el target del budget, ¿vale? Cómo lo habían distribuido. Y básicamente vimos que lo habían distribuido principalmente en Estados Unidos, además de en Italia, Francia, Reino Unido y España, pero principalmente Estados Unidos. Y dentro del género y la edad se enfocaron muchísimo en la generación Z y aún más en el género masculino de esta generación Z, ¿vale? Y en cuanto a la distribución temporal, vemos que aquí está la distribución del budget y las ventas totales. Como pueden ver, no hay una sincronicidad entre incremento de budget e incremento de ventas, a excepción de diciembre, que puede estar enfocado más por las ventas navideñas que por otra cosa. Y como pueden observar, pues su principal mes de incremento de budget fue en agosto. Y esto no tuvo ninguna repercusión en las ventas. Entonces, pasando de aquí, del dashboard general, ahora sí pasamos a un dashboard más analítico, donde lo hemos desglosado básicamente en social media, para analizar un poquito sus redes sociales, en social media ads, cómo han invertido en redes sociales, en publicidad de pago en redes sociales, y luego, finalmente, cómo ha llegado ese tráfico al sistema e-commerce, ¿no? a su página web. Entonces, como podemos observar, y si recordamos un poquito cómo se distribuyó el presupuesto, podemos observar que se basa o se parece muchísimo a cómo distribuyeron el budget. Los followers son básicamente de Estados Unidos, seguidos de Italia y de Francia, pero básicamente de Estados Unidos. Y tanto sus followers como el nivel de engagement prima mucho en la generación Z. Y si actuamos a nivel de género, podemos ver que dentro de esta generación, los que más interactúan con la marca es el género masculino. Por lo tanto, se parece mucho a cómo ellos han distribuido su presupuesto. Esto puede ser ya una de las respuestas que podría ser la respuesta a por qué este ROI tan negativo, ¿vale? Aún así, seguimos investigando y creamos otro tipo de dashboard sobre cómo invirtieron, o sea, más aún desgranado, esa inversión. Y como podemos ver, pues lo que vimos antes, ¿no? Generación Z, millennials, se enfocaron mucho en la generación Z, y luego los millennials, y por último la generación X. Y dentro de los países, pues Estados Unidos y Francia. Como ven, el budget, bueno, las inversiones crecieron muchísimo, pero no tanto el CTR. El CTR también cayó muchísimo. Y podemos ver que quienes más interactuaron con esas campañas fueron los baby boomers y la generación X. Por último, la generación Z. Es decir, la generación Z interactúa a nivel de redes sociales que no sean campañas de pago. Actúa a nivel de marca, como un amigo, ¿no? Como una persona más con quien interactuar en las redes sociales. Y dentro de los países, bueno, Estados Unidos tampoco estuvo tan mal, y Francia e Italia. Sin embargo,
Si pasamos un poquito a analizar los resultados finales, sus resultados en web, vemos que el tráfico incrementó muchísimo, pero no la calidad del mismo. Las páginas por visita cayeron, el bounce rate creció y las conversiones, como vimos antes, cayeron muchísimo. Dentro de sus inversiones, de sus canales de inversiones, se enfocaron mucho en Facebook y el tráfico orgánico, ¿vale? Y tampoco les supuso pues un tráfico de retorno muy alto. Y como vemos aquí, si ya nos centramos en el ratio de conversión por país, ya podemos responder a la distribución del budget, si estuvo bien o si estuvo mal en base a su objetivo. Como podemos ver, ellos se enfocaron mucho en Estados Unidos y podemos observar que quienes más compraron fueron principalmente franceses y españoles. Y dentro de la generación no compraron la generación Z, sino quienes se podrían decir los padres de esta generación, la generación X y los baby boomers. Por lo tanto, ya tenemos una de las respuestas a ese CTR, a ese ROI, a ese rato de conversión tan bajito respecto al año anterior, ¿vale? No se centraron en el cliente, se centraron en el usuario para distribuir ese presupuesto. Pues aún más ahondamos y pudimos analizar las ventas. Estos son ventas totales, la distribución por país, y aquí es una de las cosas más importantes que vimos. Para saber si igualmente habían aplicado bien su temporalidad en el budget, creamos un KPI que se llama Traffic Sensitivity. Y esto es lo que nos viene a decir, bueno, Offline Traffic Sensitivity, perdón. Esto es lo que nos viene, lo que nos viene a decir es cuánto incrementa las ventas offline, las ventas en tienda, cuando incrementa el budget digital, para saber si hay alguna correlación y si se está aplicando bien. Y como podemos observar, en agosto, como recordamos, fue donde más se invirtió en digital, fue donde más se consumió en offline. Es decir, con un 1% invertido en budget digital, incrementó un 9% las ventas físicas, no digitales. Por lo tanto, también llegamos a la conclusión que en verano no es rentable invertir tanto en digital porque por este sector se ve que el cliente prefiere ir más a la tienda, pues será porque tiene aire acondicionado, será porque la gente nos gusta más estar en la calle, más sociabilizar. Entonces no les sale rentable a ellos invertir tanto en agosto en digital. A lo mejor sí sería rentable en físico, en tienda. Y aquí la conclusión final, donde podemos ver el cost of sales, el coste de venta, y el average order value, el promedio de compra. Y como pueden observar, pues la generación Z no sale nada rentable. Sí sale, en su caso, generación X, baby boomers y millennials. Y si analizamos por género, podemos ver que incluso el género femenino es más rentable en cuanto a cliente, ¿no? Es un cliente más, es el cliente rentable. El masculino es más bien para usuario de redes sociales a nivel general. Por lo tanto, bueno, voy a también enseñarles cómo se vería esto desde el móvil. Y se vería tal que así. Se podría establecer diferentes gráficas, a ver si podemos verlo desde el otro punto de vista. Por ejemplo, en este caso, se pone... Bueno, pues no sé por qué se borró. Les prometo que estaba hecho. Pero bueno, más que nada se vería pues una gráfica más pequeñita y los podría visualizar desde el móvil de una manera mucho más simple. Como les he comentado, tampoco es recomendable abordar con todos los gráficos porque se vería muy pequeñito. Por lo tanto, y ya llegado a este punto, nuestro cliente con estos dashboards pudo básicamente mejorar cuatro de sus puntos de vista. La mejora de insights, saber quiénes realmente son sus usuarios, que ya vimos que en la generación Z, preferentemente género masculino, y los clientes, que son más bien los padres de estos usuarios. Puede ser por poder adquisitivo, puede ser pues por cualquier otra cosa. Había que hacer un estudio aún más profundo, pero podemos ver que son los padres quienes deciden si comprar o no. El presupuesto también, la mejora de distribución del presupuesto, como vimos, no fue una decisión muy acertada el invertir tanto en la generación Z, les aplicó un ROI bastante negativo.
Y, por supuesto, a partir de ahora van a tener una flexibilidad en las decisiones mucho más amplia y van a permitirles a ellos actuar de una manera mucho más rápida, sin esperar ver que el ROI o que las ventas caen respecto al año anterior. Y por supuesto, debido a todo lo anterior, esto les ha permitido este año pues, mejorar su ROI, su rentabilidad y su venta. Y nada, por aquí, hasta aquí mi presentación y si tienen alguna preguntita, pues estaré feliz de responderla. Muchas gracias, Sara. No sé si tenéis alguna pregunta. Pues sí, preguntas. Gracias a todos por venir. Ha sido. Quedamos a vuestra. Os mandaremos, si os parece bien, la presentación para que la tengáis. Y muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por asistir y cualquier duda o consulta, estamos a su disposición para responderla. Aún así, que bajen un poquito la información, porque es mucha información. Si tienen alguna duda, pues tienen nuestro contacto, que estaremos felices de responderla. Ha llegado una pregunta que es ¿cuánto tiempo tardaron en desarrollar el proyecto? Y es una buena pregunta. Sí. Aquí principalmente depende del número de redes sociales o de canales que quieras incorporar, ¿vale? Pero para que te hagas una idea, la primera POC, no recuerdo cuánto, pero en 30, 40 días de trabajo teníamos una primera POC con Google, Meta y alguno más funcionando. Luego también depende de la complejidad de los dashboards. Pues, por ejemplo, esa empresa ha querido desarrollar un montón de dashboards porque realmente el dinero que se gasta en marketing digital es bastante considerable y les interesa tenerlo súper estudiado. Bueno, otra con las compañías con las que hemos trabajado, pues a lo mejor con una... Vale. Sara, ¿cómo se recopilan los datos de usuario respecto al sexo o la edad? Eso te lo aporta las redes sociales, la información que viene de las redes sociales. Y nosotros, en nuestro caso, para poder aunarlos, todas las plataformas juntas, que dimensionamos ese género, esa edad, para poder filtrarlos con todas las plataformas. Pero sí es una información que te viene de las redes sociales, generalmente. ¿Alguna preguntilla más? ¿Cómo funciona la integración de los datos ventas en Power BI? Vale, esta la contesto yo, que es más de la parte de data. Hoy nos hemos centrado más en ver, una vez tienes esa información, cómo poder extraer insights, cómo poder, pues, lo que está diciendo, ¿vale? Cómo mejorar toda esa toma de decisiones, el rol y las ventas. Pero esto detrás, digamos, es un proyecto que tiene dos partes. La parte del frontend, que es la que hemos visto hoy, y la parte del backend, que es cómo conseguir extraer todo esto. Esto lo hemos comentado muy por encima, es la slide en la que hablábamos de Data Factory y Synapse. Entonces, aquí, con diferentes pipelines que diariamente o cada hora o casi en tiempo real se conectan a las APIs que exponen estas redes sociales, digamos, y traen los datos. Estos datos son procesados y almacenados en tablas. Y digamos que Power BI se conecta con la tabla, con las tablas maestras. Si quedan más dudillas, preguntadme, que esta parte es un poco la hemos pasado más por alto, pero si es interesante la comentamos. Vale, hay otra pregunta que es relativa para Sara, relativa a lo que hemos comentado antes de los datos de sexo y edad. Bueno, sí, básicamente, o sea, tú al final, cuando te registras, Facebook o Instagram tiene tus datos, entonces eso te lo facilita a través de la API. Si has clicado en bueno, corrígeme si me equivoco, ¿no? Pero es un poco la idea. Si Facebook o Instagram te viene clasificado y te clicas en algún sitio, pues sabe que la persona que ha clicado tiene tu sexo y todo.
Sí. No te da el nombre, porque eso sería política de privacidad, pero sí te da el género y la edad. Cierto es que hay plataformas que no te traen, porque las redes sociales sí te sí te lo suelen traer, pero hay plataformas que no. Y para eso nosotros hemos abordado esta carencia que tienen algunas plataformas a través del naming, a través del naming de las campañas. Hemos estandarizado el naming, donde a lo mejor pongan pues, el nombre de la campaña, guión bajo, a qué edad va enfocado y así nosotros poder segmentarlo e ir incluso un paso por delante de la plataforma. Eso también es otra solución. Porque es verdad que no todas, las redes sociales generalmente sí, pero hay algunas plataformas de marketing digital que no te lo traen. Vale, pregunta por los datos de ventas. Al final, imagínate, lo que te he contado antes sobre Data Factory, que es una herramienta de Azure, para extraer datos de fuentes digitales, se aplica también a datos de ventas. Entonces aquí, pues según el cliente, nos ha tocado pues, conectarnos con sistemas de gestión, algunos con Excel, bueno, pues te puedes imaginar. Pero la idea es que se traigan en el mismo pipeline. Y bueno, estoy hablando de las ventas offline, las ventas online normalmente van por otro camino, pero igualmente, esta herramienta lo que tiene que hacer es conseguir coger toda la información, tanto de redes sociales como de ventas, agruparla y crear tablas para que, digamos, el cálculo quede hecho en la parte del backend y la parte del frontend sea solo la que consume y puede pintar todas las gráficas. Vale, Sara, preguntan si hay más información sociodemográfica, entiendo, que en las redes sociales, ¿no? O sea, aparte de sexo, edad y geográfico. Generalmente no. Generalmente te traen género, edad, ubicación y poco más. No te traen mucho más. Antes sí solían traer más información, pero con la política de privacidad de datos han recortado bastante. Vale. Si mi padre compra porque yo soy de generación Z, le insisto, la campaña hacia los Z sí habría sido un éxito. Difícil decidir, ¿no? ¿Cómo? No entendí la... Vale, básicamente preguntan si el padre de la persona compra porque la persona en concreto le insiste, sería difícil decidir si la campaña tendría que ir enfocada a unos o a otros. Claro, eso es lo que comentaba de habría que hacer un estudio sociodemográfico más, abordarlo más, pero a priori, en base a los datos que tenemos nosotros, se puede observar que el target de enfoque hacia la conversión no fue acertado debido a que el ROI bajó. Si hubiera incrementado, digo, bueno, pues ni tan mal. No fue el target adecuado, pero bueno, incrementó las ventas. En este caso no fue así. ¿El producto que se vendía iba dirigido a generación Z o más amplio? Es más amplio. Es un sector de lujo, entonces es bastante amplio. Bastante amplio. Es una colección deportiva, en este caso, lanzaron colecciones deportivas, entonces era bastante amplio, no era solo pues para personas de mayores de 40, es diferente, en esto no, eran todos iguales. El producto era todo igual para el mismo público. Vale, pues más preguntillas, no os dejéis nada. Vale, ¿también te calcula el ROI? Sí, se puede calcular creando la métrica, obviamente, en DAX. Se puede calcular teniendo las ventas, teniendo el budget y teniendo las ventas, las conversiones, se puede calcular. Vale, ¿es automático o pones la fórmula? Hay Es más que, relacionada con la anterior. el ROI, sí, la fórmula sería las ventas menos el budget entre las ventas. Es decir, por lo invertido, cuánto obtienes de beneficio, porque si no sería el ROAS, que es lo que obtienes en venta. Estamos hablando de beneficio bruto, de margen bruto.
Pero sí sería ventas menos budget entre budget, si no me equivoco. Vale, y relativa a la de generación Z, ¿quién esperaban que comprase? Al final, quien compre generación Z, pero no lo consiguen. Al final quieren que compre generación Z, pero no lo consiguen. Sí, exacto. Ellos esperaban que comprase pues, el mismo target de usuario, es decir, era generación Z, Estados Unidos, masculino. Eso era lo que ellos esperaban. Vale, ¿más preguntillas? Vale, pues si no hay más, de todas formas, como os digo, bueno, tenéis nuestros contactos. Si quieres, os dejo aquí mi correo. Cualquier pregunta que se os ocurra, porque bueno, ha sido bastante información, así que imagino que después de madurarla puede surgir alguna. Podéis contactarme y de todas formas, en cuanto tenga un rato, os envío la presentación que yo creo que es bastante chula y así podéis consultarlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Que tengan buen día.